ver con el tráfico de órganos y el turismo de trasplante. Colombia, en el 2008 se hizo una sesión muy grande en el mundo en Estambul, Turquía. Hubo un consenso mundial y pues realmente Colombia no estaba entre los países que practicaban el tráfico de órganos. Y tráfico de órganos, quiero que se entienda y quiero romper de una vez este mito, no es que a mí me maten para robarme mis órganos, sino es vender y ponerle un precio a los órganos. Por el contrario, Colombia favoreció el turismo de trasplante durante muchos años y esto fue un lastre terrible para nosotros. Incluso habían hospitales en algunas ciudades donde tenían consentimientos en varios idiomas. Emanuel Teodoro en el 2011 hace un programa donde encuentra una oficina que quedaba en Israel. Esta oficina daba todo un set, era una agencia de viajes de salud, que les ofrecía el traslado, la alimentación, la tutela, porque los pacientes extranjeros hacían y ponían tutelas que hacían favorecer, digamos, el trasplante en el país, y esto pues realmente tenía unas consecuencias realmente desastrosas para nosotros porque nos generó un lastre difícil de soltar. Entonces, bajo ese punto, llega en el 2004 y el Estado asume el control de la red. Desde 2004 la red pasa a ser no un organismo tangible como piensa la gente, pero sí se organiza una red, como su nombre lo dice, un grupo de participación de actores que querían hacer una actividad mucho más transparente, mucho más basada en la ética, en la normatividad, y surge esta red, que esta es nuestra red de donación y trasplantes actualmente. Este es el organigrama de nuestra red, y si ustedes ven, pues aquí tenemos un gran rector, que es el Ministerio de Salud, con una coordinación nacional en la cabeza del Instituto Nacional de Salud, en donde participa también dentro de la asesoría, el INVIMA, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Vean que nosotros hemos logrado y se ha logrado a través de esta red que estuvieran todos los actores que tienen que ver con el sistema de salud. Miren que ustedes aquí al final se van a dar cuenta que todos los actores están aquí inmersos en esta red humana, de tejido humano. Creamos estas regionales que subdividieron el país en estas regiones. Permítanme que me avance. Y dividimos al país en estas, inicialmente eran 5 grandes regiones, luego se convirtieron en 6, pero volvamos aquí. Y entonces, al dividir el país en esas regionales, tenía la función de establecer todas las medidas de verificación, control y auditoría, pero además estas divisiones estaban encaminadas en, asimismo, establecer las distribuciones y asignación de órganos en el país. Entonces teníamos 5, luego pasamos a 6, y a cada zona o a cada regional se le entregó el control de esa auditoría a la Secretaría de Salud más grande dentro de esa regional. Entonces la regional número 1, que ustedes vieron es casi todo el centro del país y parte de las llanuras y los antiguos territorios nacionales, se entregaban a Bogotá. Posteriormente, la regional número 2 se la dieron a Medellín, Antioquia. La número 3 se la dieron a la gobernación del Valle, a la 4 a la gobernación de Santander, 5 a la de Atlántico, y después, a través de un acto del Congreso, Huila se independizó en una regional única a su departamento, pues que es una regional única. Ustedes ven que hay 2 tipos de instituciones prestadoras de servicios de salud: las IPS trasplantadoras o entidades, instituciones prestadoras de servicios que tienen programas de trasplante, y las que no tengan un programa de trasplante son IPS generadoras. Aquí tienen que ver los pacientes, laboratorios, unidades de diálisis. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este algoritmo que tenemos acá, o en este organigrama, mejor es el término adecuado, se dan cuenta que el sistema de salud está todo inmerso acá, porque aquí también tienen que ver las EPS, tienen que ver también la superintendencia, tiene que ver todo en el control de todo esto que hemos llamado red. Entonces, miren que la red no es un tangible, no es un instituto, es todo el sistema de salud funcionando, y ustedes hacen parte o de IPS trasplantadores o de IPS generadoras según el hospital donde laboren. Entonces, todos hacemos parte de esta gran red. Entonces, miren la regional, esta es la regional 1,
Esta es la regional 2, que compromete, mire, esta es la 1, Cundinamarca, Boyacá, Meta, aquí están todos los antiguos territorios nacionales, pero ustedes sabrán que el acceso a todos estos departamentos no es tal, y la actividad se concentra en el área andina, porque realmente el número de UCIs que están distribuidas en el resto de los departamentos son escasas. Entonces nos centramos principalmente aquí en Tolima, en Cundinamarca y en Boyacá y en el Meta, que son los sitios donde contamos con unidades de cuidado intensivo. La 2, que es esta que ustedes ven, que es Antioquia, Chocó, Córdoba. La 3, que es todo el sur colombiano. Aquí está Nariño, Valle del Cauca. Y la número 4, que está aquí, está comprendido norte de Santander, Cesar, Arauca, y aquí pues todo el norte que corresponde a la 5, y la 6 que está acá, que es Huila. Bueno, entonces, como estamos hablando del tema de la ley, quiero actualizarlos un poco en la ley que está vigente en el país. Tuve la oportunidad de trabajar con el senador Rodrigo Lara de forma muy juiciosa y logramos actualizar esta ley, que esta es la ley 1805 del 2016, que es la ley que establece la nueva ley, que establece las nuevas directivas, perdónenme, las nuevas directivas en el tema del manejo de la donación de órganos en el país. Y lo que buscamos en primera medida era establecer realmente cómo era el mecanismo de donación. Lo que nosotros habíamos visto durante años del ejercicio en este tema, lo que habíamos encontrado era una ley ambivalente, y la gente pensó que con esta ley del 2016 todos los colombianos éramos donantes obligados, y la ley no dice eso. Hay dos mecanismos para ser uno donante de órganos, es a través de la presunción legal o a través del consentimiento expreso. Es decir, que en el consentimiento expreso yo debo manifestar que yo quiero ser donante, mientras que en la presunción legal yo debo expresar que no quiero ser. Y en el 88, por primera vez, la ley colombiana reglamentó la ley de presunción y decía que para los efectos de la ley existe presunción cuando uno en su vida se haya abstenido de ejercer el derecho. O sea, que no era una imposición, era un derecho, pero sí era ambivalente, porque yo en vida tenía el derecho a decidir, pero sí mi familia al final se podían oponer a esta decisión. Entonces, pensando en que era ambivalente, porque yo tengo derecho a tomar mi decisión, pero al final mi familia es quien decide, hicimos que se presume que en su vida es donante cuando una persona, su vida, se ha abstenido de ejercer el derecho, ¿cierto? Pero que esa voluntad de donación expresada en vida por una persona solo puede ser revocada por ella misma y no podrá ser sustituida por sus deudos y familiares. Eso está en un enfoque, una política liberal. No me estoy refiriendo al Partido Liberal, sino a una política de pensamiento liberal, donde el centro de la política es la persona, es la autonomía. No es como una política de tendencia conservadora, en donde el centro es la familia, y aquí en esta política liberal se le entregó la decisión a la persona, al individuo en vida. Entonces, todos ustedes tienen el derecho constitucional de ejercer la voluntad en vida de querer ser o no donantes. Pero aquí en Colombia lo que implicó la ley era que yo debía hacer un proceso, es decir, una inscripción a través de un procedimiento de notaría o a través de la página web del Instituto Nacional de Salud, en donde yo podría demostrar esa voluntad y dejarla registrada. Entonces, cuando yo dejo mi voluntad, yo tengo el derecho a decir. Ahora, el Estado, ¿en qué basa la ley de presunción legal? Es que si yo no ejerzo ese derecho que tengo a no querer ser donante, el Estado presume que yo estaba de acuerdo. Entonces, en eso estamos basados en el sistema. Entonces, miren ustedes acá, en gris ven los países del mundo que tienen la presunción legal. La mayoría de países, por ejemplo, España, que es los países líderes en el mundo en trasplantes, tiene presunción legal. Mientras que Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, tienen consentimiento expreso. Muchos pacientes, muchos países han implementado el cambio hacia la presunción legal basado en la experiencia y en los éxitos que ha tenido, y realmente creo que esa es una manera muy adecuada de hacer, digamos, toda esta actividad. Para mi gusto, ¿no? Para mi gusto es mejor la presunción legal que el consentimiento expreso. Entonces,
creo que aquí es muy importante entender algo y los invito a pensar en esto hoy. O sea, debemos seguir pensando que la donación está basada en el altruismo y en la reciprocidad o en la opción de regalar, o más bien debemos pensar en la capacidad de pensar en la responsabilidad, en un deber ciudadano, en la posibilidad de compartir con el otro, en la opción de ayudar al otro, pero basado en mis derechos. O sea, yo creo que todos aquí nos gusta exigir nuestros derechos, pero por lo general no lo hacemos simplemente y no tenemos muy conscientes nuestros deberes como individuos en el marco de una sociedad. Yo los invito a pensar en dónde debería estar esto, en dónde debería residir esta opción de donación. Claramente ustedes ven aquí, este es el proceso de gestión operativa de la donación. Lo que ustedes están viendo aquí es el proceso de la ruta crítica de la donación para el sistema estadounidense, y este que está aquí a la izquierda es como lo hemos diagramado nosotros. Me encanta este del Estados Unidos porque es que es muy completo. Miren que incluso el sistema de donación ingresa desde este transporte de ese paciente crítico a una unidad, el tratamiento del médico en la unidad de cuidado intensivo, el diagnóstico de la muerte encefálica, la evolución y la evaluación de ese donante para cumplir los criterios específicos que se tienen, el consentimiento informado, la asignación, la extracción. Pero mire que el sistema tiene algo muy bonito que me gusta, es que incluye el funeral y el seguimiento para las familias de los donantes. Aquí nosotros alguna vez planteamos la opción de poderle entregar a un paciente, a las familias donantes, la opción de poder costear sus gastos fúnebres. Hay muchos donantes y muchas familias que no tienen con qué enterrar a sus familiares. Nosotros quisimos plantear esto, pero en España se hace, en Estados Unidos se hace, pero aquí dijeron que estaríamos presionando de alguna manera antiética la donación, digamos, basándola en la posibilidad de dar unos auxilios a las familias. Entonces, realmente creo que es un tema para discutir. Aquí la ética funciona para todo y a todos le queremos poner una norma, pero realmente creo que es el entendimiento cultural, y esto me hace pensar realmente un tema que viví hace unos años cuando tuve la oportunidad de estar fuera y una de las barandas del metro estaba dañada y había un montoncito de monedas al lado de la máquina. Entonces, con la persona que yo estaba, en un estudio que se estaba haciendo y una presentación, yo le preguntaba que por qué, que si alguien no podría tomar esas monedas y robarlas. Entonces, esta persona me dijo, no, o sea, realmente no entiendo por qué alguien habría de robarlo. Entonces, es un poco la concepción, y para ella no era entendible cómo alguien podía tomar esas monedas que estaban ahí encima de la máquina, si la máquina estaba dañada, porque la gente no pasaba y no pagaba, pero para ella eso no era válido. Entonces, creo que es una cosa muy interesante en relación a que esa parte tiene que ver mucho con nuestra cultura, que creemos que si estamos apoyando unos gastos fúnebres estaríamos coercionando la donación. Es un tema ahí para discutirlo éticamente. Básicamente esto es para acordarles que existen tres tipos de donantes: el donante vivo, o sea, es decir, que yo no tengo que morir para donar. En Colombia está prohibido por norma el donante no relacionado, porque esto fue lo que permitió lo que yo les decía, el famoso turismo de trasplante, en donde los pacientes venían de otros países, traían su donante, entonces venía un israelita con un palestino, y el palestino en un acto de misericordia le donaba al israelita, pero pues, lo que estaba claro es que había 30.000 o 50.000 dólares de por medio en esta transacción. Un trasplante, la EPS aproximadamente cobra por un trasplante, le paga a la institución de donación por un trasplante alrededor de 10.000 dólares, pero los hospitales de aquí cobran hasta 80.000 a 100.000 dólares para hacer estos donantes vivos. Claramente cadavéricos, pues claro, el de muerte encefálica, que pueden dar órganos y tejidos, el donante a corazón parado, que es un corazón que solamente, este tipo de donante solamente lo he visto en Europa, y el donante a parada cardiorrespiratoria, pues que es el donante, el paciente que fallece por criterio cardiovascular, por asistolia, que puede donar tejidos. Pero pues eso no nos vamos a detener acá. Claramente esta es la gestión operativa en Colombia: detección del donante, selección, diagnóstico, entrevista, mantenimiento y la extracción y distribución. Aquí algo muy importante es que esta ley que está vigente obliga
de manera clara a las instituciones prestadoras de servicios de salud a tener todos los recursos humanos técnicos idóneos a fin de detectar en tiempo real todos los potenciales donantes. Ahora quiero que entiendan un poco, es que estamos basándonos en una potencialidad. Otra cosa es ser un donante efectivo. O sea, todos en Colombia tenemos la potencialidad de ser donantes, mas sin embargo es un acto médico quien define si uno realmente puede ser donante o no. Miren esto, es 2016, este es la ruta crítica de la donación en el país. Miren que durante el 2016 tuvimos la posibilidad de tener 2.815 donantes posibles. De estos donantes, de estos posibles donantes, salieron 1.878. Más del 50% se salieron del protocolo y las causas fueron porque el 43 de estos 815 pacientes se mejoraron o quedaron en un estado vegetativo. Estos donantes posibles bajo la ley actual están definidos pacientes con Glasgow menor o igual a 5. ¿Por qué Glasgow menor o igual a 5? Porque ya sabemos que en los pacientes que tienen Glasgow menor o igual a 5, el 30% de estos pacientes van a llegar a muerte encefálica seguramente. Pero miren que aquí encontramos que solamente 43 pacientes de estos 1.878 se salieron porque se extrajeron del protocolo por mejoría por un estado vegetativo. 804 pacientes se descartaron por condiciones médico-legales, o sea, se descartaron casi el 50%. Por parada cardíaca, es decir, que hicieron parada cardíaca antes de que fueran valorados por nosotros 568 y otras causas 107. De esos donantes posibles, pasamos a los donantes potenciales, es decir, aquellos donantes que realmente sí tenían diagnóstico de muerte encefálica, miren acá, donantes potenciales, representa aproximadamente el 40% de estos donantes posibles. De estos se descartaron 184 por condiciones médicas, 17 por condiciones legales y 5 por condiciones administrativas. De estos donantes ya confirmados, diagnóstico de muerte encefálica que se hizo entrevista familiar, llegaron a tener 715 y de estos fueron 286 negativas. Cuando pasamos a este proceso ya tenemos donantes en donación, es donantes reales 429 y realmente estos 429 ya dentro del proceso de selección de donantes se extrajeron 48 para llegar realmente a 381 donantes reales. De 2.815 posibles pasamos a 381 donantes reales. Esto realmente es un embudo, es un cuello de botella en donde todo este proceso pues implica que van existiendo salidas del protocolo y miren que la negativa familiar juega un papel muy importante y miren con las condiciones médico-legales también. Pero eso no quiere decir que las condiciones médico-legales sean contraindicaciones absolutas. Por el contrario, para nosotros ese donante con condición médica legal, que es víctima de un trauma o es víctima de un accidente o es víctima de una lesión autoinfligida o un accidente laboral, pues son pacientes por lo general son jóvenes, sanos, que tienen una causa aguda que los lleva a la muerte y pues para nosotros es el mejor tipo de donante que podría existir. Entonces miren lo difícil que es obtener un donante, por eso es que cuando llegamos a este proceso, lo que queremos nosotros es que estos sean el mayor número posible, se conviertan en donantes reales, y aquí es donde todos ustedes juegan un papel muy importante en facilitar el proceso. Como les dije, miren con el protocolo gringo, es muy importante que ustedes vean que todo el proceso cuenta y es muy importante. El transporte, el tratamiento, el cuidado en una unidad de cuidado intensivo, el diagnóstico de la muerte encefálica. Pero miren que si ustedes no reaniman a un paciente de manera adecuada, porque la gente creía que la gente llegaba a los hospitales de donde habían unidades de trasplante, entonces no los trataban y los dejaban morir, pues si uno no hace una reanimación adecuada, cuando llegue aquí a este punto, pues no hay órganos adecuados para recuperarse. Entonces, una buena reanimación en el donante de entrada nos va a garantizar un mayor número de órganos posibles para rescatar. Entonces, ya recuerden que por ley, ¿qué hacemos nosotros hoy en día? Existe este Registro Nacional de Donantes, que es lo que se llama Centro de Consulta de Voluntades Anticipadas, que está en el Centro Regulador de Trasplantes del Instituto. Cuando yo quiero ejercer mi derecho, yo puedo entrar a la página del Instituto Nacional de Salud y allí dejo manifiesto mi voluntad.
Cuando alguien fallece, yo lo que hago, o lo que hacemos normalmente los equipos de trasplante, es llamar a ese centro, damos la cédula de la persona y ellos verifican si la persona en vida había manifestado alguna voluntad. Entonces, dependiendo de la voluntad, ellos nos generan este certificado que llega a través de un correo electrónico que dice, fecha de la consulta, ahí está la cédula, dice, el Instituto Nacional de Salud certifica que una vez consultado el Registro Nacional de Donantes, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía número tal, no ha manifestado su oposición a la presunción legal de donación de órganos y tejidos. ¿Esto qué quiere decir? Que esta persona por ley es un donante potencial. Y lo digo y les digo del tema de la potencialidad. Que puede hacer que este paciente no haya hecho esta voluntad, no haya expresado su negativa, pero el sistema también permite dejar la voluntad de que sí quiere ser, pero si es un paciente con una neumonía por COVID, pero que él quiere ser donante, pues realmente, a pesar de que quiera hacerlo, que lo haya hecho en ley, pues tiene una condición médica que lo impide. Entonces, aquí es la gran pregunta que todo el mundo nos hace, es, pero si la ley dice que si no se opuso es donante, entonces, en esa época con el ministro que era Gaviria, que hoy en día es el rector de los Andes, llegamos a un acuerdo en que a pesar de que estuviera esta voluntad, pues que lo íbamos a usar en manera de liberar un poco a la familia de la presión de tener que tomar una decisión, porque es claro que es más fácil respetar una voluntad que tomar una decisión. Lo que hicimos fue en ese acuerdo con él era que a pesar de que estuviera este documento y que la ley estuviera, igual se iba a ser partícipe de la familia. Y que si al final la familia se oponía de manera seria, tajante, pues no íbamos a hacer ningún proceso porque pues finalmente queríamos primero evitar un mal desarrollo del duelo en esa familia y segundo blindar al coordinador o al equipo de trasplante porque realmente estamos en Colombia y muchas veces los coordinadores fueron amenazados en muchos centros por hacer estas acciones de donación. Entonces, es obligación que el médico tratante, esto generalmente lo estamos consultando nosotros los equipos de donación, pero por ley quien debe hacer esta consulta es el médico tratante. O sea, usted cuando está en la UCI, en urgencias, y tiene un paciente que usted considera que tiene un Glasgow menor de 5, igual o menor a 5, por una herida por arma de fuego, usted debería, y usted dice, este paciente puede ser donante, usted debería consultar el registro. Y usted dejar esa voluntad y esto le genera un número de consulta y uno debería dejar eso explícito en la historia clínica del paciente. Esto nos hace pensar algo muy importante que nos inventamos esto para el Hospital Militar Central, en donde era esta calcomanía, este era el diseño, el bosquejo, esta calcomanía que está en todos los sitios. Y entonces les recordábamos a todos que era un potencial donante en muerte encefálica. Entonces, un paciente que tenía un trauma cardioencefálico con Glasgow menor o igual a 5, de origen de accidente de tránsito laboral, caída de altura, herida traumática por arma de fuego cortopunzante y contundente, un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico con un Glasgow menor o igual a 5, un tumor cerebral primario con Glasgow menor o igual a 5, o una encefalopatía hipóxica isquémica con Glasgow menor o igual a 5. Eso es una alerta, esto es lo que el sistema llama un potencial, un posible donante. Y pues la obligación de reportarlo, esos son los teléfonos de la red en Bogotá, y pedíamos unos datos mínimos de identificación, porque resulta que daban los nombres, no sabíamos la edad y la localización. Les decían, no, es que están en el Hospital San Rafael. Entonces fuimos al Hospital San Rafael de Bogotá y realmente no encontramos el paciente y a los 2 días llamaron del Hospital San Rafael de Tunja preguntando por el paciente. Y la mayoría, y no sé si los que trabajan en Cundinamarca sabrán que la mayoría de hospitales de Cundinamarca llevan por nombre Hospital San Rafael de Girardot, San Rafael de Fusa, San Rafael de San Rafael de Tunja, en fin. ¿Y quiénes podían ser donantes en parada cardiorrespiratoria? Los que tenían un infarto agudo, un embolismo pulmonar, un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico o un trauma craneoencefálico que hubiera llevado a una parada cardíaca. Exclusiones, entonces les decíamos, acuérdense que las neoplasias activas no se pueden tomar, las infecciones tampoco deberían tomarse, enfermedades autoinmunes, algunas que tengan manifestaciones sobre los órganos que se van a rescatar, no, y realmente las médico-legales para que las tengamos en cuenta, para que ustedes sepan que realmente no, los pacientes de muerte con implicaciones legales no es una contraindicación absoluta, excepto estas 5 cosas. Una, maltrato infantil. Si el donante es un menor de edad y ha sido víctima de maltrato infantil,
no se puede obtener, no se puede usar como donante. Maltrato intrafamiliar, víctimas de violación, de feminicidio, no se pueden usar esos cuerpos. Víctimas del conflicto armado, o sea, guerrillero, paramilitar. Y hoy en día incluimos dentro de estos, pues, otras bandas delincuenciales y persona protegida por el Estado, o sea, pacientes protegidos, testigos protegidos. En esto está basado por qué no se pueden tomar los pacientes venezolanos, que todo el mundo nos pregunta, porque recuerden que los nacionales venezolanos están cubiertos por las famosas jurisdicciones de derechos humanos internacionales y medidas cautelares, y como su migración es forzada por persecución del Estado o por lo que sea, pues no se puede garantizar que estas personas no sean, digamos, presionadas de alguna manera para que sean donantes. Entonces, en pro de darle transparencia al sistema, no se usa. Y paciente psiquiátrico internado por una enfermedad psiquiátrica. Es decir, si yo soy esquizofrénico, salgo y me coge un carro, puedo ser donante, pero si estoy hospitalizado en La Paz por una agudización de mi enfermedad mental, no puedo ser donante. Es una cosa, digamos, para algunos rara, pero pues estas son a los acuerdos en los que hemos llegado nosotros junto con el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Fiscalía, para tener una articulación, como les dije, de una verdadera red. Entonces, ¿qué hacer en la pandemia? ¿Esto cambió algo? Cambió la selección de los donantes, y aquí es donde quiero, digamos, hacer una pausa y dejar de presentar, pues para que podamos hacer este conversatorio, poder hablar, que ustedes comiencen a preguntar a través del chat, o pueden hacerlo alzando la mano, y pueden abrir los micrófonos para que todos podamos participar. Bueno, entonces, perfecto. No sé, preguntas en este momento, dudas que tengan. No sé si Pamela quisiera comentar cuál ha sido de las preguntas técnicas, cuáles han sido las más frecuentes, y sobre esto hablamos. No, doctor Chacón, la mayoría de preguntas que me han hecho es referente a lo del COVID, digamos, cómo se puede manejar el paciente. Eso es lo que más me han preguntado en este espacio corto que he tenido con cada uno. Solamente ok, perfecto. Ok, bueno. Entonces, básicamente, volvamos aquí a la página principal para poder ver aquí a todos. Pues básicamente, miren, con el tema del COVID es importante. Nosotros habitualmente hacemos una selección y una valoración muy estricta y cuidadosa de estos posibles donadores de órganos. Nosotros hacemos una búsqueda exhaustiva buscando tres principios fundamentales. El primero es evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. 2, evitar la transmisión de enfermedades de tipo oncológicas. Y 3, garantizar que los órganos trasplantados funcionen. Sobre esos 3 principios, nosotros es que hacemos la evaluación de ese donante. El primer paso de esa evaluación es hacer una historia clínica completa de ese donante, y adicionalmente hacer una historia clínica social. Es decir, para nosotros sí es muy importante la parte social de esos pacientes, y me refiero, cuando hablamos al tema social, me refiero al paciente en qué trabaja, con quién vive, el paciente a qué dedica su tiempo libre, porque pues eso marca tendencias o podría uno ayudarle a establecer a uno conductas de riesgo en esos pacientes. Por ejemplo, un paciente de su familia dice que es que el consumidor habitual de drogas inyectables, bazuco, marihuana, toma alcohol, se pierde varios días de la casa, pues eso tiene un riesgo para nosotros. Entonces hacemos una historia clínica muy completa. Luego nos vamos a un examen clínico muy completo también, a un examen clínico exhaustivo donde revisamos todo, buscamos estigmas de enfermedades infecciosas,
y buscamos estigmas también de enfermedades tumorales y otras condiciones. Por ejemplo, aquí entra a jugar mucho el número de tatuajes, el número de piercing, que la gente cree que es una contraindicación, pero realmente no, porque hay que intentar evaluar hace cuánto se hizo el tatuaje, cuántos tatuajes tiene. Hay que mirar si el tatuaje fue hecho hechizamente ahí con aguja en la cárcel, o tal vez el tatuaje lo hicieron en un sitio que cumple todas las medidas. Para eso nosotros cambia todo el contexto. Lo mismo los piercing. Y después de ese examen físico y esa evaluación clínica, uno decide que sí, enviamos una tamización de muestras. Entonces, tomamos muestras de sangre para tamizar VIH, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr, toxoplasma, Chagas, HTLV, serología. Y ahora nosotros estamos incluyendo dentro de esta tamización a la prueba de RT-PCR. Nosotros no manejamos donantes con pruebas ni de anticuerpos IgG ni IgM negativos, tampoco usamos las pruebas de antígeno, estamos usando la RT-PCR como la prueba y nosotros le hacemos prueba de RT-PCR a todos los donantes, pero no solamente RT-PCR, sino que además hacemos una historia clínica completa buscando factores de riesgo o de exposición, y segundo, pues nos basamos también mucho en la radiología. Ya sabemos y nos hemos enfrentado a esta enfermedad, muchos de ustedes, y sabemos lo difícil y la gran diversidad de manifestaciones clínicas que tiene el COVID. Yo he tenido pacientes que tienen placas y tag de tórax normales, que llegan por otros síntomas y terminan con RT-PCR positivas. Entonces, digamos que nosotros sí tamizamos a todos los pacientes con COVID y hace parte de la rutina ahora. Estamos buscando métodos que permitan que las pruebas sean muy rápidas. Por ejemplo, el grupo para el cual yo laboro en Colsanitas, tenemos una prueba con tecnología Gene Expert que tenemos un resultado de RT-PCR en 2 horas y 45 minutos. Mientras que las otras técnicas comerciales, la de Abbott y todo, más o menos están demorando alrededor de entre 8, 9 o 10 horas. Entonces, con estas pruebas estamos siendo muy rápidos en la decisión de poder tomar donantes o no basados en esto, entendiendo que el riesgo nunca es cero. Siempre hay un riesgo en los donantes que se le traslada al receptor y el receptor también tiene que participar, darle una información completa para que él pueda, digamos, asumir este reto o este riesgo de recibir el órgano trasplantado. Entonces, nosotros hacemos eso. Recuerden que el pilar es sobre esto: historia clínica, examen físico y pruebas de tamizaje. Entonces, aquí pregunta Andrea Guerrero. Andrea pregunta, ¿existe un tiempo establecido para la selección del donante después de infección de COVID? Excelente pregunta, Andrea. Digamos, si ustedes recuerdan los criterios de selección, los criterios de recuperación establecidos hoy, en que pacientes ambulatorios, el periodo de recuperación se considera después de 10 días del inicio de síntomas o los 3 días de ausencia de síntomas para declarar recuperado, y en pacientes, algunos centros, y digamos, en nosotros estamos usando el criterio para pacientes hospitalizados de 20 días después del inicio de síntomas para declarar un paciente recuperado. En principio, el riesgo de cirugía durante el primer mes es altísimo, es de casi el 30% para operar pacientes con COVID durante el primer mes. Entonces, nosotros, por lo general, nos estamos yendo a cumplir los 20 días como tiempo de recuperación. Hay equipos de trasplante que pacientes que tienen antecedente de COVID no los utilizan. Recuerden que uno de los problemas del COVID son las famosas microtrombosis, y han encontrado algunas de estas lesiones en algunos órganos con infartos pequeños, pero que al momento de un trasplante juegan un papel muy importante. Entonces, en principio, un paciente con COVID activo, como lo es la tuberculosis o una leucemia, son pacientes que se consideran no aptos para ser donantes, y se considera que por lo menos deben ya haber tenido una salida o un manejo ambulatorio de 20 días, porque recuerden que otra de las complicaciones del COVID son las sobreinfecciones bacterianas relacionadas especialmente con bacteremias, con gérmenes multiresistentes. Yo creo que eso va relacionado con el cuidado intensivo y el uso de dexametasona en estos pacientes de acuerdo al protocolo recovery.
Entonces, no sé si, Andrea, con eso respondí tu pregunta. ¿O alguien tiene alguna opinión diferente? ¿Alguno de los intensivistas que hay por allí, que veo varios conectados? ¿Alguien tiene alguna otra o algún médico que trabaje en trasplantes que esté conectado acá, que quiera participar? Pues bienvenido. Están abiertos los micrófonos para participar. Juan Pablo López pregunta, ¿qué recomendaciones daría en lo que respecta a toma de muestras de sangre previo al inicio de reanimación en ese paciente que llega a urgencias con un Glasgow menor o igual a 5? Si usted me pregunta, una muy buena práctica, un buen indicador de buena práctica clínica sería tomar estas muestras. Recuerden que nosotros usamos en estos pacientes usamos plasma, usamos sueros y plasmas para nuestras pruebas, tanto de tamización, de serología, de enfermedades infecciosas, como para la extracción de material génico, para hacer la secuenciación del HLA, en estos pacientes. Entonces, la idea es que esos pacientes que tienen politraumatismo, que generalmente se van a hemodiluir o van a usar hemocomponentes, por preferencia sí sería bueno que el equipo de reanimación tomara unas muestras en tubo seco y en tubo con anticoagulante para mantenerlas en caso que ese paciente llegara a tener un curso clínico que lo llevara a muerte encefálica y posteriormente a donante, facilitaría el proceso, porque muchos donantes son descartados por hemodilución y por la imposibilidad de poder tomar de manera adecuada las pruebas serológicas y las pruebas de DNA para extraer el HLA, el complejo mayor histocompatibilidad, y sobre eso hacer la distribución, que incluso podría mostrarles aquí, la forma en que hacemos una distribución. Déjenme miro aquí para que ustedes vean. Espero que la pantalla me lo permita. Quiero irme acá a esta diapositiva para mostrarles la importancia de esto. Vamos a ponerla acá. No sé si esto me lo permite o no. Denme unos segundos que esto está como lento. No sé por qué no me deja. Bueno, no me deja mostrarles la diapositiva, no sé por qué razón. Pero, pues claramente, la extracción de DNA juega un papel muy importante en la extracción, porque la asignación de órganos se hace por compatibilidad tanto de peso y talla y edad, como también lo hace el tema en lo que tiene que ver en la asignación de acuerdo a la histocompatibilidad. Teniendo en cuenta los 6 alelos, hoy en día se corren casi 8 alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, buscando esa igualdad en algunos alelos de esos componentes. Entonces, muy bien. Entonces, no sé si con eso, Juan Pablo, doy respuesta a tu pregunta en relación a que sí. Yo creería que sí, es una buena práctica clínica, que además nos facilitaría muchísimo los procesos, tomar esas muestras para facilitar después el análisis de los sueros y de los componentes de la sangre de ese paciente, y evitar las hemodiluciones y tener muestras que no fueran útiles, o tener que descartar pacientes por hemodilución porque no podemos tener certeza del resultado de las pruebas. Hay otros temas más, pero los queríamos. ¿Qué indicadores de calidad sugeriría usted para hablar de una buena IPS en donde se originen potenciales donantes? Pues mire, yo creo que indicadores de calidad es que usted reporte el 100% de sus pacientes con Glasgow igual o menor a 5. Sería el primero. 2, reportar todos los fallecidos de parada cardiorrespiratoria. 3, que los donantes no se descartaran por hemodilución o por mantenimiento inadecuado. O sea, que
haya hipoperfusión en algunos pacientes. Es claro que muchos de ellos tendrán y cursarán a disfunción orgánica múltiple o a otras condiciones clínicas, pero en principio, si uno hace una adecuada reanimación del donante, del vivo, puede tener órganos para rescatar. Digamos que en eso yo pensaría. El número de negativas familiares también, de las oposiciones, no negativas, sino de esa oposición de la familia a la extracción. Miren que es el cuidado del paciente, lo que uno encontraba muchas veces, lo que nos hemos encontrado durante todos estos años es, claro, el paciente está en la urgencia, no hay UCI, se mantiene una cantidad de días y resulta que cuando llega a trasplantes la UCI sí aparece, todo el mundo le pone cuidado al paciente, y me dice, ah, claro, así como es donante, entonces ahora todo el mundo le pone cuidado, pero antes nadie hizo nada, porque a ustedes les convenía que fuera donante y la misma historia de siempre. Entonces, creo que ese entendimiento y un indicador de calidad, Juan Pablo, para mí en un servicio de urgencias, una unidad de cuidado intensivo, claramente es, si a pesar de la pérdida de un ser querido, la familia dice, doctor, gracias por todo lo que hicieron por mi familiar, es un indicador de calidad inmenso, es esa capacidad de la familia de poder agradecer, creo que es un punto de quiebre muy importante. No sé, Juan Pablo, ¿qué opines de esto? Y si con esto doy respuesta a tu pregunta. Hay muchos temas con el tema de la pandemia en trasplantes. Creo también hay otro tema en relación al diagnóstico de muerte encefálica. Hay que tener mucho cuidado. Recuerden que no es habitual, pero sí hay datos de pacientes que su primera manifestación clínica en el COVID ha sido eventos cerebrovasculares. Hemos tenido un par de pacientes que hicieron SB inicial. No es que yo creo que es parte de la complicación del COVID por el fenómeno protrombótico que tiene. Entonces hay que tenerlo en cuenta en la selección. Y pues claramente en el diagnóstico de muerte encefálica hay un tema muy importante en el cumplimiento sistemático de los criterios que incluye el test de apnea. Y recuerden que el test de apnea es un evento aerolizador, porque igual si usted hace un test de apnea por desconexión, pues está aerolizando la unidad donde está el paciente, y nosotros por norma, sí les quiero decir que en esa selección, donde hay un donante, donde tenemos un donante y hay paciente COVID, para nosotros la unidad se considera contaminada en su totalidad, independiente de que tengan cubículos, y aquí la mayoría de unidades de cuidado intensivo no tiene presión de aire negativo, entonces realmente nosotros, donde hay un donante y hay un paciente COVID positivo, consideramos toda la unidad contaminada para nosotros. Lina pregunta, ¿qué tan importante es que sea UCI, COVID o comparta con sospechas de infección en la decisión? Ya te contesté la pregunta, Lina, sin darme cuenta. Para nosotros, si el paciente está en una UCI COVID, y eso sí, en España también lo hicieron de esta manera, donde hay un paciente COVID positivo, se considera la unidad está contaminada en general y de ahí no se tomaría ningún paciente. En principio esa es la norma, pero recuerden pues que muchos centros ajustan sus procesos y aceptan riesgos de algunos pacientes, pero pues es claro que aún no sabemos, aunque los circuitos de ventilación en principio, como son circuitos que no permiten escapes, pero pues sí quiero decirles que el test de apnea es un evento realizador que implicaría que todo el equipo usara los elementos de protección adecuada, e incluso hay centros que cambiaron el protocolo y el diagnóstico de la muerte por criterio neurológico y no están haciendo test de apnea por desconexión, sino están haciendo test de apnea con ventilador en modo CPAP y están usando pruebas complementarias como Doppler, arteriografías, también están usando gammagrafías muy frecuentemente. Entonces creo que este es un punto muy importante. Vamos a dejar otro webinar donde vamos a hablar del mantenimiento del donante y el diagnóstico de muerte por criterios neurológicos, y hoy nos centramos específicamente en este tema que era la selección de donantes, la legislación. Entonces, para puntualizar y hacer un resumen de este encuentro de hoy, es por ley en Colombia todos tenemos el derecho a decidir si queremos ser o no donantes. No somos donantes obligados, ni mucho menos. El proceso implica todo un proceso de información, de comunicación, de diagnóstico, en el que todos somos partícipes. Todo el sistema de salud juega un papel muy importante.
que el paciente es muy diferente de la potencialidad a la efectividad, es decir, hay un camino entre yo ser un potencial donante a ser un donante efectivo, y eso implica un acto médico, que es lo que hacemos nosotros, equipos de donación, es convertir esa potencialidad en un acto, a través de un acto en un momento efectivo, pero que hay unas variables que tenemos que tener en cuenta, como las variables infecciosas, y pues estamos en un reto inmenso, que es hacer trasplantes durante la pandemia. Entonces, más reto todavía, durante muchos meses estuvimos quietos, sin mucha actividad, pues porque realmente no sabíamos muy bien cómo se comportaba esta enfermedad, pero creo que hemos aprendido ya algunas cosas y nos permite que este sistema se haya reactivado de una manera más tendente a lo normal que a algo restrictivo como ocurrió en los últimos meses. Que claro, es importante el tema del COVID. A todos los pacientes les vamos a hacer tamización de RT-PCR para COVID en muestra de hisopado. Ojalá pudiéramos tomarle a esos pacientes la muestra a través de fibrobroncoscopia, con eso aumentaríamos la sensibilidad de la prueba, y pues claramente no lo hacemos de rutina, seguimos haciendo el hisopado, pues con las limitaciones que pudiéramos tener, pero como le digo, es la sumatoria de la evaluación clínica, de la evaluación epidemiológica, la historia clínica, la radiografía, y porque pasó con un paciente que tuvo un trauma craneoencefálico en moto, y al inicio de la pandemia yo le recomendé al centro generador que le tomara el hisopado, y el paciente tuvo una PCR para COVID positivo, a pesar de tener una placa de tórax normal, y un paciente que había ingresado por un trauma craneoencefálico al accidentarse en una moto a alta velocidad. Es como ha sido como la experiencia en el tema. Entonces, no sé, más preguntas. Igual para que le avisen al resto de los compañeros suyos que hacen parte de este proceso, que es una actualización muy interesante en donación y trasplantes durante la pandemia. Esta presentación y este conversatorio ha quedado grabado para que lo puedan ver posteriormente quienes deseen y no puedan unirse el día de hoy. Pero bueno, estaba esperando más preguntas, más participación de parte de ustedes. Los micrófonos los pueden abrir sin problema. Si alguien quiere participar, por favor, escríbame aquí y les habilitamos el micrófono para que puedan preguntar. Los veo muy tímidos, o creo que hemos resuelto todas las preguntas e inquietudes que habían a la fecha. Buenas noches, pues Igual, muchas gracias por esta parte, esta conferencia. Lastimosamente entré pues muy tarde, pero pues me no parece te pues que es preocupes. muy importante esa parte pues de sensibilización de las familias, una excelente atención de los pacientes en todo ese proceso, una muy buena comunicación del médico con los familiares, porque en el momento de que si ese paciente pues puede ser candidato pues para donación, pues yo pienso que para la familia sería pues mucho más fácil el tomar esa decisión de permitir que su familiar sea pues un donante, que no sea un proceso pues así obligado, sino que donde ellos pues participan activamente y van a quedar contentos con lo que uno pudo hacer por ese paciente. Claro, y es muy importante la humanización de todo este proceso, John Freddy. Y quería preguntarte, ¿tú en dónde trabajas? Yo trabajo en el Centro Médico en Banaco, yo soy médico emergenciólogo. Wow. Bueno, es una experiencia pues bonita, pues de todas más hemos tenido como la sensibilización y muchos pacientes que llegan los reportamos. Lastimosamente muchos no se pueden, eh, pues la familia no autoriza, entonces pues todavía no se hace así pues como obligado de que el paciente, pues de que a pesar de que por ley toda persona puede ser un potencial donante, pues no se hace todavía así. Siempre se cuenta como con la participación de la familia. Y algunos, Sí, pues y eso es ahorita una cosa, de COVID, pues que si tienen mucho factor de riesgo porque se exponen mucho, pues lastimosamente pues no se pueden utilizar esas personas para donación. John Freddy, un aporte muy, muy importante el que acabas de hacer, y es no olvidar la humanización dentro del proceso.
Una familia bien tratada generalmente acepta con mayor facilidad la posibilidad de la donación. Pero tú has dicho, obligación no puede ser una obligación nunca. O sea, por más ley que haya y por más cosas que existan, no se puede pasar por encima de una familia. Pero lo que yo sí creo que es aún más importante, lo que tú has dicho, es que en vez de tomar una decisión, es cumplir una voluntad, Freddy. O sea, es decir, que la familia no tenga que tener esa cosa a pensar, ¿será que él sí quería, él no quería? Y a mí me pasó muchas veces, doctor, mire, es que yo por mí sí, pero si yo no sé mi esposa qué pensaba, yo no sé si ella ya en el otro mundo sufra porque doné o no, porque nunca hablamos del tema y uno cree que la muerte está muy lejos, pero realmente creo que es el único desenlace posible de este proceso que se llama vida es morir, pues nadie sabe cuándo le toca ni cuándo es su momento, pero sí es claro que si yo en vida manifiesto mi voluntad y mi familia la conoce, pues eso facilita todo lo que haya pasado durante un proceso de fin de vida y la familia es más fácil en cumplir una voluntad que tomar una decisión. Y Freddy, gracias por ese aporte tan importante de recordarnos a todos que es un proceso en donde la humanización es supremamente importante. Si todo es medicina y como ustedes vieron durante la pandemia, toda la gente reclamaba era información, comunicación, poder estar con sus familiares. Ahora, la humanización de este proceso fue evidente en este proceso del COVID y creo que marcó la verdadera importancia de ese trato a las familias sobre el acto médico simple de formular o hacer una acción quirúrgica o un procedimiento diagnóstico. Muchas gracias, John Freddy. Excelente. Muchas gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta más que quieran hacer? Como les digo, o sea, yo con una prueba COVID, con una radiografía o un TAC de tórax más la historia clínica es que tomamos la decisión de saber si el paciente tiene un riesgo y finalmente si puede ser donante o no. Ya se dieron cuenta lo difícil que es y esos 2,000 y pico pacientes que podrían ser donantes solo llegamos a 300 algo. Más de 2,500 pacientes se descartan por muchas condiciones y miren lo difícil que es, no es tan sencillo como la gente imagina que puede llegar a ser. Espera a ver si les puedo mostrar ahora sí. Denme un segundo, si ahora sí me permite, ahora creo que sí. Quiero que ustedes vean esto. Les voy a mostrar una asignación real de unos riñones. Y miren ustedes aquí algo muy importante que es lo que yo les decía. Miren, está la edad del paciente. Esta es una lista de espera, que la lista de espera en principio no es una lista en orden numérico, pero cuando yo tengo un donante, esa lista sí se organiza en una lista de compatibilidad, es decir, del más compatible al menos compatible. Si ustedes ven aquí, está la edad del paciente, el peso, la talla, el grupo sanguíneo. Miren que aquí el primer criterio de selección de un donante es que todos sean el mismo grupo sanguíneo. Entonces esa historia que es que yo voy a un bar y entonces me drogan y luego me sacan los riñones y me matan, no sé qué, pues imagínense, primero tendría que preguntarle a usted qué grupo sanguíneo es a la persona y luego extraer una muestra de sangre y convertir esos alelos del DNA en una secuencia numérica de 6 alelos. Miren los alelos A1, A2, B1, B2, DR1 y DR2, y de acuerdo a eso le va dando un puntaje. Miren, si comparte el grupo sanguíneo le da 3 puntos. Si comparte el alelo A, le da 1 punto. El alelo B, 1.5 y el alelo DR, 2 puntos. Entonces, aquí lo que ustedes ven es que este paciente le da 3 puntos compartir el grupo sanguíneo, es homocigoto en el alelo A, que le da 3, 4 y 2, 5, los dos alelos B le da 1 punto, serían 3, 3 y 5 son 8 y un alelo del grupo D. Y aquí ustedes se ven, que ustedes cuenta que aquí están todos los donantes en la compatibilidad asignados en puntaje. Y miren que están los días en lista de espera. No es cierto que es que como yo llegué por un tiempo en lista de espera, tengo 1,342 días, 405 días y 70 días. Porque si fuera por tiempo en lista de espera, que hay un paciente que tiene 1,346 días, y hay otro de 1,244 días. Pero solamente tiene una compatibilidad de 8. Entonces, estos riñones se le asignan a estos 3 pacientes. Y aquí viene otro criterio de selección en donde hacen pruebas cruzadas, como lo que ustedes hacen para las transfusiones,
y si hay anticuerpos contra los alelos que no están codificados, se descarta ese donante. Entonces miren que no es una cosa tan sencilla, ya que alguna vez alguien con una mirada muy perspicaz me dijo, mire doctor, pero aquí tiene 5 años, pesa 11 kilos, mide 90 centímetros, solo comparte un DR, ¿por qué le dio 2 puntos? Sí, porque es que tiene el grupo sanguíneo que le da 3 y el DR que le da 2. ¿Dónde sacó los otros 4 puntos? Porque aquí están. Porque el sistema de salud y el sistema de donación favorece a los niños. Entonces, por tener menos de 15 años, menos de 14 años, el sistema le regala 4 años. Porque los niños se mueren menos, pueden ser menos donantes, y miren el sistema cómo los beneficia aquí. Esta es una distribución real de un órgano, para que lo tengan en cuenta. Fanny Charry pregunta, ¿la donación con donante vivo durante la pandemia ha tenido restricciones o variaciones? No solo en las pruebas de tamizaje para SARS, sino por el riesgo de contagio intrahospitalario en el posoperatorio. Por supuesto que sí, Fanny. En nuestro centro, que yo trabajo para 2 centros aquí en Bogotá, durante la pandemia detuvimos también los donantes vivos por el riesgo. Y es que no solamente es el riesgo del donante. Es decir, nosotros, ¿qué encontramos? Que intentamos hacer unos estudios de donante vivo y nos encontramos muchas PCRs positivas en pacientes asintomáticos, tanto de los donantes como los receptores. Entonces, los pacientes los tuvimos que enviar a casa 30 días y después reprogramarlos la opción de hacer el trasplante. Pero no solamente es el riesgo medido para los pacientes, tanto donante y receptor, sino también el riesgo del equipo quirúrgico. Es decir, quien atendía a ese paciente, qué riesgo tenía, y los pacientes que iban a ir al cuidado postquirúrgico, qué riesgo tenían en que la población que los manejara fueran personal de salud asintomáticos positivos con un riesgo de transmisión alta. Aunque los estudios han demostrado que en un hospital donde se cumplan todas las medidas, la posibilidad de transmisión es baja, si uno usa todos los elementos de protección de manera adecuada, pero sí aprendimos que era un riesgo alto. El paciente que está en el postrasplante está en una inmunosupresión severa, muy fuerte. Se usan casi 3 inmunosupresores en el postoperatorio inmediato. Y en este tema también, pues con todo también el riesgo, nosotros en Bogotá se hicieron 24 trasplantes durante la pandemia y contabilizados 6 pacientes murieron en el postoperatorio por COVID. O sea, una mortalidad de 6 en un número de 24, pues ya sabes que más o menos te da el 30% de la población. Entonces, eso es una mortalidad alta que si tú la comparas es casi la misma, es la mortalidad del COVID en pacientes postoperatorios, que es del 30%. Entonces, esto es un tema que sí implicó que los donantes vivos implica en hacerles, ahora que estamos haciendo, los obligamos a hacer cuarentena, hacer el aislamiento preventivo de los 14 días, le hacemos prueba al momento de la cirugía, y así es que estamos haciendo el tema de donante vivo en este momento, Fanny. No sé si con eso respondo tu pregunta o tienes alguna otra aclaración diferente. Ahora, el artículo 14 de la ley, para que lo tengan en cuenta, dice que en aquellos casos en los cuales 2 personas en lista de espera de trasplante de órganos o tejidos sean médicas compatibles y tengan el mismo nivel de gravedad, el órgano trasplantado será asignado a la persona que expresa su voluntad de ser donante de tejidos y se encuentre identificado como tal dentro de ese consentimiento de voluntades anticipadas, para que lo tengan en cuenta. Pero el trasplante sí tiene una cara. Esto es un trasplante facial que aquí aún estamos, estos años lo intentó hacer San Ignacio y aún no se ha logrado, pero miren, ese es un marín después de un atentado yihadista en Irak, después de 22 cirugías plásticas, y este es el resultado después de una donación de cara en un paciente accidentado en una highway en Estados Unidos. Yo creo que con esto podemos finalizar. No sé si
¿Alguien quisiera algún comentario adicional, alguna reflexión, Yo quería comentario? hacer un comentario y es que lastimosamente, bueno, en el Centro Médico en Banaco vemos muchos pacientes de trasplante, pero Sí, lastimosamente cuando es triste ver cómo llegan muchos pacientes que pierden su trasplante porque por su aseguramiento no les volvieron a dar los medicamentos inmunosupresores. mm, Y entonces es muy triste ver que un paciente pierda un trasplante después de un esfuerzo tan gigantesco. No sé si en los criterios de selección consideran la parte de la red de apoyo y también el tema de aseguramiento. Pues no sé si habrán eh, eh, algunas EPS que tienen mayor riesgo de que suspendan tratamiento para los pacientes trasplantados y consideren eso de pronto. bueno, aquí en un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Salud y la Superintendencia de Salud, se generó unos canales de comunicación en los que los pacientes en tiempo real pueden reportar esas fallas en la administración de medicamentos de inmunosupresión. Dentro de los criterios de evaluación de los donantes, de los receptores, sí es un factor muy importante en la red de apoyo. Nosotros hemos tenido pacientes que hemos descartado como donantes porque no tienen red de apoyo. O sea, y usted no puede llevar a un paciente trasplantado que durante los primeros meses va a depender de un autocuidado muy exhaustivo, con unas condiciones, en un paciente donde nos pasó que una vez un paciente que entró a lista de espera y hacía parte de del régimen subsidiado, pues el señor, su casa no tenía ni siquiera piso, era en tierra el piso de su casa, y usted sabe pues el riesgo que tiene esto, sobre todo para infecciones micóticas, por ejemplo, pacientes alcohólicos, pacientes drogadictos, no se tienen en cuenta esto para los momentos de decidir si pueden dar una lista de espera o no. Entonces sí se tiene en cuenta, el aseguramiento no, porque pues eso sí sería algo ilegal, porque muchas veces lo planteamos nosotros, en donde pudiéramos nosotros hacer acciones en ambas vías, tanto para el que no el que no reporta los donantes, como para el paciente el grupo que hace mala praxis porque pues trasplanta pacientes de manera inadecuada, o también para aquellas EPS que no daban y generarles sanciones. Pero para eso sí es muy claro que el sistema de la Superintendencia de Salud sí ha estado muy estricto y eso pues ha ayudado muchísimo. Claramente, digamos que yo lo que puedo decir es que para nosotros, dentro de la compañía para la cual trabajo, y pues tengo ese conflicto aquí de interés porque hago parte de una compañía que hace aseguramiento y a la vez hace prestación de servicios, creo que el trasplante tiene un costo no solamente monetario para el sistema, porque tiene un costo, sino que también tiene un costo social muy alto. Y para nosotros es prioritario que nosotros cuidemos de estos pacientes. Nosotros incluso dentro de nuestras negociaciones con EPS les exigimos que los pacientes puedan venir a Bogotá al control con nuestros equipos de nefrología y de cirugía en el post-trasplante, porque nada aquí es mejor que nosotros que conocemos el valor de esto y los cuidados, e incluso las EPS se han dado cuenta que es más barato incluso traer un paciente a Bogotá con todo tiquete y todo de alojamiento y toda esta cosa, que dejarlo en una ciudad donde no tienen experiencia en el cuidado de sus pacientes y pierden los órganos y eso genera más costos por todas las comorbilidades asociadas. Entonces creo que es un tema muy importante. Esta pandemia nos obligó a tener que hacer todo este acompañamiento de pacientes por, por internet, por videollamadas, y nos dimos cuenta que habían pacientes que no sabían usar la tecnología, pacientes que no tenían internet, o sea que ese mito que el trasplante es para los ricos es mentira. El 80% de los pacientes que se trasplanten son de estrato 3 hacia abajo, estrato 1, 2 y 3, y son menos los de estratos más altos. Entonces, pero por supuesto que es un tema importante para todos y en donde los órganos de vigilancia y control juegan un papel muy importante como la superintendencia. Mi pregunta dice que han logrado que las medicaciones entren al POS y faciliten la entrega de los mismos para no perder el trasplante. Igualmente han asegurado que estos pacientes tengan prioridad a su designación de citas
Esto lo menciona Mónica Amador, y Mónica, un gusto que estés acá. Sí, la Mónica que yo conozco, seguramente sé que trabajas como en el tema, y Mónica, pues claro, finalmente se ha hecho un trabajo muy arduo, porque el Estado se dio cuenta del valor que tiene esto, pero pues también hay que entender un poco que el Estado colombiano durante mucho tiempo tuvo que luchar no solamente con el trasplante, sino sumar todavía con enfermedades inmunoprevenibles, con la diarrea, con la violencia, con el maltrato, y pues realmente nuestro sistema de salud no es un sistema boyante, y pues ya ustedes ya saben todo el tema de corrupción que hay alrededor de esto, porque pues hay mucha cantidad de dinero, y un sistema que no es boyante, pero que hace un esfuerzo grande, teniendo que lidiar al mismo tiempo con muchas condiciones que en el primer mundo ya fueron superadas, y eso permite que los recursos se destinen a ese tipo de eventos médicos mucho más sofisticados, por decirlo así. Entonces, bueno, a todos, gracias. Aquí les estoy mostrando, este es un trasplante, esta fue una nota que hizo RCN muy bonita. Esto es otra cosa para decirles que el trasplante corresponde también a peso y talla. No sé si aquí se me cerró la pantalla, pero bueno, simplemente les quería mostrar un trasplante ahí en tiempo real, pero creo que no pude compartir la pantalla, y agradecerles este espacio. Igual Pamela, todo el equipo de la Fundación, agradecerles por la invitación. Ellas están muy atentas a todas sus preguntas. A todas sus inquietudes. Recuerden que este programa es un programa de acompañamiento en tiempo real para que ustedes puedan responder sus preguntas, pero que además estas respuestas se puedan traducir en que haya más pacientes donantes, en que tengamos más opciones. Hoy hay más de 3.000 colombianos esperando por un órgano, y esperamos que todos tengamos el derecho y la opción de poder recibir un trasplante para que la vida continúe. No olviden que uno salva 55, un donante puede llegar a salvar hasta 55 vidas. No sé si alcanzamos a medir la magnitud de este acto tan generoso que es la donación. A todos les agradezco su tiempo, su disposición. Un abrazo inmenso, cuídense mucho, cumplan sus medidas, los tres pilares de esta pandemia, y se cuiden mucho, y todas sus familias también. Gracias.